necesitamos un tiempo. Esta semana ha sido una semana bien desafiante para mí, en muchos aspectos. El conocimiento, como les decía, se tiene, pero muchas veces no tenemos la disposición de hacerlo más continuo. Y eran las 4 de la mañana, y yo estaba leyendo muchos capítulos, terminando un capítulo para entregar una tarea hoy, porque hay mucho que leer. Y en el día, tanta actividad, tanta cosa y ruido. Y eran las 4:30 de la mañana y estaba bien dormido, todo tranquilo. Pero en ese momento de quietud, de paz y de tranquilidad, parte de las disciplinas espirituales que hemos estado estudiando, hermano, es el silencio. Y muchas veces nosotros hablamos y hablamos como cotorros, pero la oración no es solo hablar. La oración también es saber escuchar la voz de Dios. Y cuesta estar en silencio. Y aprendí de parte de Dios de que tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a ver cómo Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de nuestros semejantes, a través de leyendo la palabra, meditando en su palabra. Y también hay una disciplina que es muy difícil, es la sumisión. Y la sumisión, hermano, Jesús nos dio ejemplo. Él dice que se sometió al Padre en todo, ¿verdad? Y es una disciplina que cuesta. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque vamos a entrar a un libro que es netamente espiritual. Y no podemos entrar a estudiar el libro de Efesios si realmente no hemos entendido realmente qué es la vida espiritual. Créame que si hubiera puesto si hubiera estuviera escribiendo un libro de casualidades, tal vez dijera yo, esta es casualidad, comenzando la universidad y comenzando el libro de Efesios. Nada que ver. Dios tiene un plan y un propósito con esta iglesia. Hermano, y si queremos ver que la gente venga a la iglesia, tenemos que comenzar nosotros a vivir una vida espiritual plena, donde el ayuno no lo miremos como aguantar hambre, sino que como regocijo, porque el ayuno representa, le estamos diciendo al cuerpo, yo puedo depender de Dios, no de la comida. ¿Se recuerda que Jesús le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios? Amén. Jesús estudió la escritura, por eso también el estudio es una disciplina espiritual. Si no le gusta estudiar, usted está limitando el conocimiento. Hermano, me quedé con la boca abierta de qué tanto nos perdemos nosotros al no abrir nuestro corazón y poner en práctica las disciplinas espirituales. Así que yo tengo mucha expectativa de que en el libro de Efesios nosotros logremos aprender lo que no sepamos y poner en práctica lo que ya sabemos. Pero a manera de discusión, le puedo decir, y no se sienta mal, ¿qué tanto considera usted que sabe del libro de Efesios? Nada. Bueno, candidatos perfectos. No digo nombres, pero quiero voluntarios, hermano. Este es un estudio bíblico. Vamos a hacerlo así. Hermana Eugenia. Sé que a la hermanita de Dios es en el capítulo 6. Y eso es lo que más conozco del capítulo 6 de Efesios. Amén. Efesios, el capítulo 6 es el que usted me conoce. Es un versículo, algo que la mayoría lo hemos escuchado. Amén. Y prácticamente usted está con el final, hermana, porque el capítulo 6 es el último capítulo de Efesios. A ver, otra persona que me diga que conoce, que no se sienta mal, para eso es el estudio.
Porque tenemos que partir de una base, ¿verdad? Hermano Israel dice que no sabe nada, perfecto, candidato. Wilmer dice que no sabe nada, candidato perfecto. Hermana Araceli. Yo la verdad que lo he leído, para serles sincera. Bueno, ya imagínense. ¿Quién más de los que están? Hermana Eugenia. Pero ¿sabes qué? Leyendo el capítulo 1, muchos de esos versículos ya los he oído. Simplemente no sabía exactamente qué era eso. ¿Dónde estaban, verdad? Ya los vamos atando, ¿verdad? Ya los vamos poniendo base a los versículos. A ver, alguien más que me quiera decir, porque de eso se trata, el aprender, hermano. Mire, si uno ha escuchado, puede ser que en un mensaje, puede ser que en un estudio bíblico se ha escuchado un texto aquí y un texto allá, pero el hecho de que nosotros podamos discernir, como discernimos la carta de los romanos, esta carta es profunda, es chiquita pero es profunda, es una carta que nos va a enseñar mucho de lo que es el ámbito espiritual, que es a donde el apóstol Pablo nos lleva después, de último. Creo que sí tenemos mucho que aprender entonces. Hermano Rafael, usted sí ya. Lo que sé es que es un libro muy espiritual, como dijo, y bastante profundo. Yo lo he leído poco, pero sí toca mucho. Y hay que, bueno, ahorita como venía diciendo, hoy toca el libro de Efesios, sí, pero apenas se va a hacer la introducción, no creo que ni entremos al tema, pero es un libro muy corto, pero muy profundo. Y muy hay que profundo. nos confronta también. Y hay que ponerle bastante cuidado. Sí, la verdad que es un capítulo, es un libro que tiene mucho misterio. Pero ¿sabe qué? Los misterios de Dios es misterio diferente a los demás misterios, porque el misterio de Dios ha sido revelado. Amén. O sea, ya no hay ningún secreto. Sí, mi hermano. A mí me gusta, bueno, yo medio lo he visto, no sé que lo he leído desde algunas hasta el último, ¿no? Pero me ha gustado, que yo creo que a usted es uno de los versículos también que le gusta, y pienso que para todo, ¿va? Podemos decirlo, como dice Filipenses 4:13, ¿no? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A mí ese versículo me encanta, pero también me gusta donde habla en el versículo 5 que seamos luz, ¿verdad? Que caminemos como hijos de luz, ¿no? Pero que imitemos al Señor, porque de eso habla, ¿va? Y es una de las cosas que más nos está costando, porque es mentira cuando podemos decir que tenemos amor hasta por propio hermano que está aquí al lado, cuando a veces no lo saludamos bien, cuando a veces andamos viendo el error del otro, lo que hizo, lo que no hizo, y queremos, como dicen, machetearlo, ¿no? Pero yo pienso que es mentira, que a veces, muchas veces no imitamos al Señor, eso es fácil, pero tratamos de hacerlo. Bueno, hay cosas que definitivamente, como le decía yo, tenemos que aprender a saber, a reconocer en dónde estamos. Y una vez reconozcamos dónde estamos, va a ser fácil ubicarnos dónde vamos a estar. Porque siempre en un estudio, hermano, siempre es bueno saber en dónde estamos. Y de aquí a un tiempo vamos a decir, wow, ¿qué tanto estamos tan lejos de conocer? Y esto va, ya como decía hermana María Rubalcaba, nos decía la otra vez, imagínense cuántos años de estar en la iglesia. Y sin embargo, para ella es algo nuevo. Y no es porque sea revelación, sino que sencillamente ahí está. El problema es que muchas veces lo tenemos como conocimiento, pero no baja de aquí para acá. Entonces, esto tenemos que llevarlo a la práctica. Y en la medida que lo practiquemos, vamos a tener el conocimiento de parte de Dios a nuestro favor. Por eso les invito a que no se pierdan las clases, a que no se pierdan, porque no solo vamos a tener, de hecho, solo hay 2 copias ahí, porque se nos acabó la tinta. Esta es nada más una base para que usted tenga en los capítulos. Aquí hay bastante información, pero
generalmente se enriquece con comentarios, se enriquece con otras escrituras que no tiene aquí, pero que aumentan. Y usted ahí puede guardar sus notas para cuando se le presente la oportunidad, usted tiene sus apuntes. Estudiante efectivo es el que tiene su lápiz y tiene su Biblia para marcar. Porque, hermano, es imposible que todo lo que hablemos se nos quede. Muchas de las cosas, ¿por qué cree usted que traemos escrito? Porque muchas cosas no es que las mantenga uno en memoria. Sencillamente uno sabe dónde están, dónde las busca, y perfectamente ahí va a encontrar lo que uno ya estudió. Así es que, libreta en mano, corazón abierto, mente abierta, oídos destapados, ojos abiertos, afuera sueño. Comenzamos el libro de Efesios. No escucho amenes. Así sea, ¿verdad? Sí, hermana, despiértenos. Así que a manera de introducción, hermano, vamos a ver qué tanto logramos avanzar, pero una de las cosas que tenemos que ver la historia, en donde se hizo todo esto, al igual que lo hicimos en Romanos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que aprender del libro de Efesios, mucha de esta información, le digo, es parte del comentario, y yo lo voy a compartir con usted exactamente como está en el comentario. Si usted, en dado caso, alguna información la necesita, pues yo con gusto se la hago llegar. Pero lo primero que tenemos que ver es la historia de dónde, a quién fue escrita, por quién fue escrita. Todo esto necesitamos conocer en este libro. O sea, el versículo, el libro de Efesios, leímos ya todo el capítulo, ¿verdad? Ya leímos el capítulo 1 esta noche. Pero hay cosas que vamos a ir aprendiendo, y una de esas es la historia del libro de Éfeso. ¿Quiénes eran los Éfesos o los Efesios? La ciudad de Éfeso era el asiento de las autoridades romanas. Generalmente Roma tenía diferentes lugares que ellos nombraban procónsul, ¿verdad? Un procónsul era el representante del emperador en esas provincias. Éfeso era una de ellas, y regía Asia. Teóricamente el imperio delegaba una función clave a una persona de procónsul. Por ejemplo, en Hechos 17:3, 13:7 dice que estaba en el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. También aquí había otro procónsul, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. O sea, nos damos cuenta de que no es la misma persona, sino que habían diferentes, como un alcalde, ¿no? O con un gobernador que lo cambiaba. La presencia de las autoridades, unida al movimiento del puerto que relacionaba las provincias donde Pedro y Pablo trabajaron con el resto del mundo civilizado, hicieron de esta ciudad una capital con toda clase de habitantes, tanto de origen como en condición social. Se cree que, al igual que Corinto, como era una ciudad portuaria, tenía mucha gente de diferentes lugares donde hay puertos, donde usted sabe que abunda dinero, pero también abunda la perdición. Y aquí, en este lugar, era un lugar donde había el puerto. El famoso templo de Diana, conocido por los griegos como Artemis. O sea, cuando usted escucha la palabra Artemis y Diana, es la misma persona, nada más que los griegos la conocían como Artemis, y los Éfesos la llamaban la princesa Diana, o la princesa Diana. Vuelvo con esta cosa yo. La diosa Diana atraía a mucha gente, en especial con motivo de los festivales. Y era muy común que cuando la gente llegaba a los festivales, hacían figuritas, hacían ídolos, y la gente los vendía, pero no solo como el propósito de hacer dinero, era lo primero, pero también de propagar
la creencia, a la religión y la adoración a la diosa Diana. Entonces, eso generalmente era en el mes de marzo y le llamados Artemisión. Para esa ocasión, la imagen de la diosa era llevada por las calles con expresión de veneración y gratitud por la bendición constante que aseguraban provenía de ella. Diana, de los Efesios, era además considerada una madre generosa que alimentaba tanto a sus hijos como también a los otros lactantes. Por esta razón, la talla aparecía con varias filas de senos, demostrando su condición de nodriza o madre de leche. Los adoradores extendieron esta cualidad y la entronizaron como madre de la fertilidad. Por su parte, la gente de las zonas rurales creía que Diana era un beneficio que los astros habían otorgado para bendición de los campos y haciendas. Consideraban la corona decorada con los signos del zodíaco, similares a los que hoy día vemos en los horóscopos, como una explicación de la cercanía de los dioses. El templo que vio Pablo, posiblemente construido por Alejandro el Grande en el año 336 a.C., era el más bello de los santuarios de la región, tanto por su estilo de edificación como por la riqueza que encerraba. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. Imagínense, para que sea considerada una de las 7 maravillas del mundo, era porque estaba bien hecho. Me imagino que con los mejores materiales, los mejores profesionales trabajaron en ese templo. Los plateros del lugar fabricaban cantidad de pequeñas estatuas de la diosa y la vendían a los visitantes para estimularlos a que llevaran con ellos la bendición de Diana. No solo era venderlos, sino que llevaran la bendición. ¿Le parece esto a usted bastante parecido en la cultura que vivimos? Sí. ¿Alguien quiere opinar? En los pueblos todavía lo hacen, e incluso aquí mismo, el día que celebran el Día de la Virgen, ¿qué es lo que hacen? La sacan a pasear por las calles de ver toda la gente detrás, y ese día venden muchísimas figuras de la Virgen o del santo que estén celebrando en los pueblos. Ajá. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros participamos de tradiciones que realmente no tienen nada que ver con lo que realmente Dios quiere que hagamos? Ahora, sigamos con el comentario. Dice que en vista de que ella había descendido del cielo, tenía poderes milagrosos sobre toda la vida humana. En Hechos 19:35, si usted puede poner la nota ahí, yo se la voy a leer de todas maneras. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es en el nombre no sabe la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Me perdí, perdón. ¿Dónde se desarrolla la carta de Efesios? En Éfeso, en la ciudad de Éfeso. ¿Dónde en ese tiempo dónde era? Éfeso estaba en Asia Menor. Oh. Asia Menor, lo que estaba considerado se recuerda que actualmente, para que usted no se pierda, Asia Menor está considerado lo que ahora conocemos como Turquía, todas esas áreas. Era pertenecida a la Asia Menor. Una cosa interesante, dice: se generó así una fe creciente en el poder milagroso invencible sobre cuya protección estaban garantizados tanto la fertilidad matrimonial como el crecimiento de los hijos y la provisión de los alimentos. O sea, ellos no creían en Dios. Para ellos era la diosa Diana, era la que tenía todo. Entonces Alejandro el Grande fue el que... Él fue emperador de todos esos. Pero fue el que hizo esta... Bajo el imperio. Bajo él creció este credo de Diana la... No, bajo él fue el que se construyó el templo. Pero previo a Alejandro el Grande ya estaba. ¿Quiénes fueron los que habrán empezado con esto, con la Diana, la diosa Diana? No dice exactamente quiénes, pero eran creencias que atraían de hace mucho tiempo. O sea, aparte de la idiosincrasia, como decir los mayas, no sé quién la comenzó, pero sé que veneraban y tenían, como toda cultura, tiene un principio. Tal vez no se sabe exactamente quién la comenzó, pero por algo ha de haber comenzado. Pero Alejandro el Grande, él hizo, en el tiempo de él fue que se hizo ese templo.
Ok, otra cosa enterada dice, amparados en esa creencia proliferaron el libertinaje, la corrupción y la magia. El libertinaje lo vemos presente en la actualidad, y en muchas de las religiones el libertinaje lo vemos como parte de la cultura, de la idiosincrasia de todo país. También la corrupción. ¿Alguien ha escuchado la corrupción o es nuevo ese término? No sé de qué me habla. ¿Verdad? Mire, y también la magia. Hermano, estamos en un tiempo también donde la gente quiere tener las cosas por arte de magia. El ladrón quiere ser rico por arte de magia, sin trabajar. Y mucha gente, aunque diga, yo no creo en la magia, pues sí cree en cierto aspecto, ¿verdad? Y son cosas que se han estado haciendo. Sencillamente nosotros estamos viendo detenidamente aquí lo de quién era los de Éfeso. Pero esta era una cultura helenística o una cultura griega donde la mayoría tenía conocimiento de esto y la practicaban. Acuérdense, Roma conquistaba militarmente, pero Grecia conquistaba en cuestión de religión. Por eso es que tenía una gran influencia. Lo que era la cultura griega tenía una gran influencia en el Imperio Romano. Y es que esa combinación, lo que era político con la religión, había dominio y dominaban y tenían demasiado poder. Con eso le digo muchísimo. Ahora, hay otra cosa también aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de la magia, dice, y hacía Dios milagros extraordinariamente por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, oiga, ya creían en la magia, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando. ¿Por qué predico esto? ¿Por qué enfatizo esto? Porque, hermano, lo que la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no es magia. El poder de Dios es real. Y no es por decir tal o tal palabra, sencillamente que el nombre de Cristo tiene poder. Y ante el nombre de Cristo, el diablo y sus demonios huyen. Eso es una realidad. Pero no queramos hacer simonismo, ¿verdad? Como decir el Simón el mago, ¿se acuerda? Que miró que Pedro estaba haciendo tales cosas. Y también él se maravilló y le dice, ¿cuánto te doy para que me enseñes lo que tú estás haciendo? Porque eso es magia. Pero lo que Pablo estaba diciendo, el poder de Dios. Por eso es que el Evangelio tenía algo diferente que ellos no tenían. Porque ellos hacían magia y Pablo no. Ahora, interesante, las labores apostólicas que hacían, si en dado caso necesitan alguna pregunta, por favor, o hacer alguna pregunta, por favor, que me la hagan aquí porque no estoy viendo la pantalla de Zoom. Ok, si usted tiene una pregunta, me hace saber, ¿ok? Hermana Eugenia. Y es que también en Hechos 19 fue cuando él se dio cuenta de que muchos habían sido bautizados por Juan, en nombre de Juan, y no en nombre de Jesucristo. Entonces ellos no sabían nada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces fue cuando él les habló y les dijo, Juan fue para que ustedes, Juan anunciaba el que iba a venir. Y cuando Pablo oró por ellos, vino el derramamiento del Espíritu Santo a esos como 12, dice ahí
Hechos. Ya, y también acuérdese que esa parte fue cuando Apolos estaba predicando y que Priscila y Aquila lo llevaron y le dijeron, sí, pero ¿sabes qué? Te vamos a enseñar realmente cómo es esto, ¿verdad? Entonces, sí, el capítulo 19 del libro de Hechos, por eso, hermano, fue base que hemos estudiado el libro de Hechos, porque muchas de las cosas que están aquí están en el libro de Hechos, se está mencionando. Ahora, las labores apostólicas que tuvo el apóstol Pablo ahí, Éfeso se había constituido en un centro de operaciones para Pablo. Desde la primera visita relámpago se realizó durante un segundo viaje misionero. Por ejemplo, lo vemos en Hechos 18, 19 al 31. No lo voy a leer todo, no lo voy a leer, pero ahí está esa parte. Su interés por la salvación de los habitantes produjo un impacto tan grande que los residentes quisieron que se quedara con ellos un poco más de tiempo. Aunque no le pudo hacer en esa oportunidad, comisionó a Priscila, a Aquila y a Priscila para la tarea. En su segunda visita permaneció por unos 3 años. Y eso lo vemos en Hechos 20, 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él estuvo 3 años ahí en Éfeso. Pero en Éfeso también, acuérdense que Priscila y Aquila eran compañeros de trabajo y también compañeros de ministerio. Ellos se quedaron, ellos eran pastores, tenían una iglesia en su casa. Y ellos estaban allí en la iglesia, la iglesia en Éfeso comenzó en la casa de ellos. Por eso es que estos discípulos eran importantes en el ministerio del apóstol Pablo. Ya, eso le iba a preguntar. Entonces, Pablo fue 2 veces. Pablo fue a una visita rápida y después se quedó 3 años. ¿Pablo llevó el cristianismo a Éfeso? Sí. Y lo comenzó con Aquila y Priscila. Esa es Previamente no había. La obra apostólica del apóstol Pablo. No había iglesia romana tampoco, solamente la Diana. Para que se dé una idea, la iglesia católica romana comenzó 300 años después de todo esto. No existía, más bien dicho. Solamente los ídolos. Bueno, habían ídolos, pero eran en otras culturas. Pero, porque yo veo que sí tiene duda en esto. Sí, la idolatría siempre ha existido. ¿Ok? La idolatría siempre ha existido. El hecho de adorar es una necesidad que todo ser humano tiene en su ser, muy dentro. Todos tenemos la necesidad de adorar, y al no conocer a quién adorar, vamos a adorar a lo que se nos hace factible adorar. Y si mira el outline que está ahí, lo morado, ese es el Imperio Romano en el tiempo de Cristo. Entonces ya cuando ya 300 years después, cuando Constantino está en poder, él adoptó la religión católica. Entonces ahí es donde él, como todo eso estaba bajo el poder de los romanos, cuando cada lugar que él iba, él implementaba que la religión que tenía que ser es la católica romana. Entonces él, para que la gente se uniera y adoptara la religión, él agarraba muchas de las tradiciones que habían allí y las santificaba para que las personas que estaban allí se unieran a la iglesia católica, pero siguiendo las mismas tradiciones que tenían antes, porque fueron santificadas. O sea, por eso hay mucha similitud. Constantino fue una bendición para el cristianismo en cierto aspecto, pero al mismo tiempo sacó mucho de lo que fue el evangelio y entraron muchas cosas que en la Biblia no están. Por ejemplo, usted puede decir muchas cosas, no nos vamos a entretener, no vamos a detener en esto, pero si usted quiere, usted puede ir al internet y ver realmente todos los sucesos que pasaron en los años que sucedieron, los cambios que se han hecho desde lo que menciona Claudia de Constantino. Fue un cambiar y cambios, pero no tiene nada que ver con la iglesia cristiana que estamos hablando, que el apóstol Pablo comenzó. Todo lo que usted mira ahí, los viajes misioneros del apóstol Pablo, todo lo que el apóstol Pablo fue abriendo, predicando el evangelio en todos esos lugares. El sueño de él fue llegar a Roma, ¿se recuerdan? A predicar, pero sin embargo ya llegó, pero prisionero, y predicó el evangelio en la casa.
en una casa, pero dice que la gente llegaba a visitarlo, pero ahí estaba el apóstol Pablo preso. No nos estamos saliendo, hermano. Todo esto es enriquecimiento para que nos demos cuenta cómo era esta cultura. Ahora, también es importante saber que en la segunda visita permaneció 3 años, realizó la labor pastoral más intensa relata en el Nuevo Testamento. Una cosa es la labor apostólica, de plantar una iglesia, está un tiempito y se va. Pero en este caso el apóstol Pablo no solo hizo labor apostólica, sino que también labor pastoral, porque él estuvo pastoreando esta iglesia. El apóstol había percibido que Éfeso era un centro de gran influencia para las provincias, como lo mencionamos, occidentales en Asia Menor. Cuando les escribió a los corintios sobre su decisión de permanecer por más tiempo en Éfeso, les dijo que lo hacía porque se había abierto gran puerta y eficaz, y son muchos los adversarios. Había mucha gente que se oponía a lo que el apóstol Pablo venía enseñando. Pablo realizó su labor con mucho tacto, tratando de persuadir al auditorio pagano con su mensaje evangélico. En Hechos 19, 26 dice: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, ya estaban preocupados porque se les estaba yendo el negocio. ¿Ya es? Fue arrestado por hablar contra los estatuas. Sí, se recuerda que en Listra lo dejaron casi muerto, porque él estaba en contra de la idolatría, y llegó a Atenas y les habló, les dijo que en Atenas, el problema en Atenas, si se recuerda lo que estudiamos en Atenas él se echó un gran discurso, pero no habló de Cristo. Y ese fue prácticamente lo que en términos de cristianos se conoce como la obra maestra de un orador, pero sin efecto, cuando habló de Atenas. Por eso es necesario, hermano, ponga atención cuando estamos hablando, porque todos estos van a venir en un momento y coinciden. Porque acuérdense que la Biblia se entreteje. Ahora, también procuró exaltar al Señor Jesús para que lo aceptaran como tal, de modo que el triunfo del Evangelio fuera mucho más que un simple cambio de dioses. Hermano, no cambiemos de religión, cambiemos de posición. Dios no busca religión, Dios busca relación con Dios, con nosotros. Nosotros no es cambiar religión, es cambiar, pero tener una relación con Dios. Entre más estrecha tengamos la relación con Dios, mejor contacto vamos a tener, no vamos a necesitar nada más. El que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Si es que ese era el propósito de Pablo, de predicar un mensaje simple. También de modo que el triunfo del Evangelio fuera más que un simple cambio de dioses. La disminución de las ventas de templecillos era, según Demetrio, una espada de doble filo. Por un lado marcaba el fin de un próspero negocio, y por otro lado el descrédito. La gran diosa Diana, en 19:27 de Hechos dice: y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se dan cuenta cuál era la preocupación de ellos? Perder el negocio, pero al mismo tiempo quedar desacreditados. ¿Por qué? Porque si le han estado diciendo tu fertilidad, tu prosperidad viene de esto, y de repente viene la gente y dice: no es así, porque están viendo de que un evangelio diferente, algo diferente, y les cambia. La gente va a quedar desacreditada como mentirosos, o como que han estado manipulando nada más. Y la verdad, dice Jesús, que os hará libres. La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, el hecho de estudiar la palabra es para que nosotros seamos libres.
Yo aquí no le estoy manipulando a usted. Usted puede llevarse esto y estudiarlo en su casa. Usted lo puede compartir con sus amigos si quiere. Si no quiere, no lo comparta, pero usted es un egoísta. Pero si usted conoce, siéntese con alguien y dígale, te voy a contar una historia. Te voy a decir, fíjate que lo que pasó en esto es una historia real. Y pasó. Ellos pueden ir. Estos ocurrieron. Entonces, Pablo continuó la importancia del señorío de Cristo y por eso se menciona en este libro el señorío de Cristo. Al igual que lo hizo en el capítulo 20 del libro de Hechos, al 21. Dice, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido como las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros, enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya el apóstol Pablo dice, sin embargo esa iglesia siempre estuvo amenazada por la tendencia a cuidar de las formas y las tradiciones más que del amor hasta el punto de dejarlo. Quiero que alguien me lea Apocalipsis 2, 1 al 7. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Dónde me dijo usted? Del 1 al 7. Oh, perdón. Yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, de que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los que han hallado misericordiosos, los que has hallado ¿Del 1 al misericordiosos. 7? Y has sufrido. Sí, hermana Rubalcaba lo está leyendo. Oh. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. pero ¿cómo comienza? Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Es precisamente esta iglesia que el apóstol Pablo fundó, que con el tiempo, ya en Apocalipsis, le están mandando un mensaje directamente. Le dice, se le presenta a Jesús. Ese es Jesús hablando en el Apocalipsis. Es la revelación que se le hizo al apóstol Juan, ¿verdad? Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dijimos que el ángel, ¿quién es? El pastor. Porque creo que el pastor estaban haciendo muchas cosas buenas, ¿verdad? Y dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Quiere decir que esta iglesia, tal vez cuando el apóstol Pablo hizo todo esto, recibió la carta, fue una iglesia próspera, fue una iglesia que se expandió en muchos lugares. No se menciona, pero me imagino que de eso, por ser el centro, salieron muchas más iglesias. Sin embargo, aquí en Apocalipsis como que se les había apagado, porque dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Cuántas iglesias en este tiempo, en el 2022, será que se les ha apagado el candelero? ¿Cuántas iglesias será que ya la mecha de solo humo tira? ¿Cuántas iglesias será que no se han dado cuenta?
Hermano, esta palabra nos tiene que desafiar a nosotros, como a Éfeso, a no descuidar y guardar nuestro primer amor. Tenemos que estar anhelando venir a la iglesia, anhelando hacer las primeras obras, como le dice a Éfeso. Sí, de hecho, hasta los propios cristianos se nos ha olvidado nuestro primer amor, porque en un tiempo, cuando estábamos recién llegados a la iglesia, empezamos a trabajar con aquel lado, con aquel corazón dispuesto, y trabajaba uno con esmero y se esforzaba porque agradar al Señor en las cosas que uno hacía. Pero después entra uno en la tendencia de, sí, ya está, que lo haga el otro. Y eso es cuando uno empieza a bajar su primer amor y dejarlo de lado. Y su primer amor es Cristo. Y es lo que nos tiene que motivar a cada uno de nosotros como cristianos. No simplemente al ángel de la iglesia, es a todos en general. Amén. Lo que dice en el estudio dice, Efesios está dirigido al grupo de creyentes que son extremadamente ricos en Cristo Jesús, pero que viven como limosneros, pues ignoran su riqueza. Como no se han apropiado de sus riquezas, viven relegados a una vida espiritual mediocre. Mire, seguir muy lejos. Las iglesias muchas veces andamos mendigando de las iglesias grandes porque creemos que allá está, solo allá está el Señor. Ay, que la multitud está allá. No nos dejemos llevar por eso. Porque la iglesia tiene lo necesario. Esta iglesia tiene el ADN para ser una iglesia donde que la persona que venga, el Espíritu Santo comience a moverlo, a motivarlo, y que salga un predicador, un evangelista, qué sé yo. Pero no estamos con esa visualización, no estamos en esa mentalidad. Estamos con la mentalidad de que yo voy a ir a la iglesia, ay, otra vez. No tenemos la motivación, nuestro primer amor está apagado. Y si no tenemos amor nosotros para venir, ¿cómo vamos a traer a otra gente? Lo que me impacta de esta carta es que fue escrita por Pablo cuando estaba en la cárcel. El deseo de él era salir y predicar, pero como no podía hacerlo, él agarró las cartas estas y las mandó para que la gente agarrara aliento de seguir adelante. Pero muchas veces nosotros, como cristianos, tenemos la capacidad de hacerla, pero nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, no soy capaz, no puedo, o me van a mirar raro si lo hago. Pero este hombre no miró que estaba en cárcel para limitarlo a seguir su ministerio. Él buscó modo de hacerlo. Me gusta lo que dice el pastor, que dice que cuando uno quiere hacerlo, busca modos, pero cuando no, busca excusas. Bueno, y cuando me ponen la excusa, yo les escucho, pero tampoco me chupo el dedo. Pablo, mire, pues sigamos ahí porque si no nos vamos a entretener en cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Los destinatarios fueron, el versículo 1 de la carta dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. En Éfeso, aunque no aparecen los manuscritos originales más antiguos, lo cual ha provocado una disputa sobre si se tratará de una carta dirigida a todas las iglesias de la provincia de Asia y no únicamente a Éfeso. El argumento se fortalece por escritos anteriores a estos manuscritos donde está ausente el destinatario, pero sabemos que fue a Éfeso donde él la mandó, por ser una iglesia donde él ya había estado por 3 años. En Éfesos 6:21, si alguien me lo puede leer, por favor. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber. Tíquico. Tíquico. Amado, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, sí se los está mandando a los efesios. Vemos que Tíquico de Colosas
fue el portador de ambas epístolas y que estaba bien compenetrado en el problema que asediaba a toda la zona. ¿Quién fue el que escribió la carta, el que llevó la carta de Romanos a Roma? ¿Mm? Lo acabamos de estudiar. Claudia. Febe, ¿se recuerda? Él la llevó, estas cartas las llevó Tíquico. Tíquico. O sea, son preguntas que podemos hacer, ¿no? Sí. Hermana. Yo no quería decir pastor, pero me tenían callada. Bueno, cuando venga a la iglesia se va a dar gusto. Entonces, pastor, la de Éfeso fue llevada por Tíquico. Tíquico, la de Éfeso y la de Colosenses fue llevada por Tíquico. Él la llevó. A Éfeso. ¿Y el año que fue escrito Éfeso? No se sabe con exactitud, pero se cree que fue aproximadamente en el año 61, porque fue la fecha donde él estuvo preso. Y él estuvo preso por 2 años. Aproximadamente, no existe fecha exacta. Ok, también la epístola es aceptable llamarla la epístola a los Efesios. Siempre que recordemos que fue enviada también a otras iglesias de la provincia cuya capital fue Éfeso. Como genuino, el apóstol Pablo remarca que él es el autor, ¿no? como otras epístolas. Por cierto, solo 5 epístolas del apóstol Pablo mencionan que él es el autor. Las otras se asume que él fue, pero solo 5, y esta es una de ellas. Como otras cartas, Pablo también comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, en el versículo 1:1. Si esto no bastara para presentar al autor, en el capítulo 3 leemos: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Quién es el autor entonces de Efesios? Pablo. Fácil, ¿verdad? También hay otras cosas que el apóstol Pablo mira como que esto es muy genuino del apóstol Pablo. Las evidencias internas de la epístola pueden ayudarnos a comprender el pensamiento del autor. La relación de esta carta con la de Colosenses con respecto al problema de la zona demuestra que el autor de ambas es el mismo. Dicha persona tiene un profundo conocimiento de la situación teológica del lugar y de la aparición de herejías similares que posteriormente desembocaron en el gnosticismo y del siglo II. Los términos conocimiento, pleno conocimiento, perfección, misterio, etcétera, ya que habían aparecido en otras cartas reconocidas como Pablo, nos inclinan a creer que Pablo es el verdadero autor. Ya de la fecha, el año 61, más o menos, no se sabe exactamente, pero por ahí está, en la fecha donde el apóstol Pablo estuvo prisionero. 61 se considera. El objetivo de la carta: por el tiempo que Pablo dedicó a la iglesia y el impulso que dio al evangelio en otra provincia de Asia y sus alrededores, nos damos cuenta de que como ningún otro descubrió la importancia del evangelio para combatir la corrupción. No está hablando de política, aquí está hablando de la corrupción que existía, porque muchos estaban haciendo una mezcla de adoraciones, mezcla de religiones, que querían agregarle, así como los judaizantes, ¿verdad? Se recuerda que eso lo hablamos mucho, que los judaizantes decían: sí, son salvos, pero también tienen que hacer las obras de la ley. Entonces, más o menos la corrupción que el apóstol Pablo habla aquí, la tenacidad de los enemigos que querían invalidarlo, pensamos entonces que al escribir a los Efesios, Pablo tenía en mente el destino de la iglesia de Cristo según los propósitos de Dios, las bendiciones espirituales y el alcance ilimitado de los lugares celestiales, tanto para este siglo como para el venidero. Al observar en el curso de nuestro estudio el significado de las expresiones en Él o en Cristo, advertimos con mejor precisión el sentido que Pablo quería darle a la obra del Señor Jesucristo. La idea filosófica de que los principados y potestades como espíritus vinculados
a los astros eran los medios entre Dios y los hombres, porque ellos creían que los astros venían, de los astros venían poder. Se recuerda cuando llegó Pablo y Bernabé, le dijeron que era Júpiter y otro era Neptuno. Se recuerda, ellos a los dioses los asociaban con astros, y eso era algo muy común entre ellos. También otra cosa interesante aquí, se había constituido una amenaza para la fe de los cristianos en el Asia. Los santos habían comenzado a oír que la reconciliación tenía otros ingredientes y que no eran únicamente en Cristo. En 2 Corintios 5:17 vemos que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque le está diciendo a él está diciendo aquí de que ya en Cristo somos nuevos, no necesitamos más, no hay mezcla, no necesitamos otras cosas. En el 5:19 también le dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si a usted le pregunta, hermano, ¿cuál es el ministerio más privilegiado que tenemos nosotros los cristianos? No es el ministerio de que porque soy pastor, porque soy diácono o porque soy... El ministerio más valioso que la iglesia tiene es el de la reconciliación. Así que reconciliemos al mundo con Dios. Una pregunta. Pablo escribe esta carta a los Éfesos en la cárcel, ¿previo a su segunda visita o después de visita por segunda vez? De la segunda vez. Después de la segunda vez, él ya no volvió ahí. Por eso es que escribió la carta. Porque entiendo que Pablo murió en la cárcel, ¿verdad? Murió en la cárcel. Ya, después, con abundancia de detalles, tomando el tema en distintos ángulos, Pablo llega a la conclusión que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para explicar esta cercanía utilizó figuras sencillas. Para explicar la cercanía, además usó como lo del cuerpo de Cristo, ¿no? La primera etapa o fase de la cercanía es la identificación de judíos y gentiles bajo el pacto de la sangre de Cristo, de los dos pueblos. Dios sacó gente para formar la iglesia, que Pablo denominó un nuevo hombre. Podríamos afirmar que muchos miembros diversos formó una persona con un pensamiento, un carácter y un objetivo. Para explicar los diversos a la figura del cuerpo de Cristo, donde se menciona, ¿verdad?, que somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la iglesia. Si Cristo es la iglesia, tiene que ver que la iglesia no está sola, la iglesia no va a andar solo, sino que está unida al cuerpo. Pero también sería ilógico que la cabeza esté aquí y el cuerpo ande por allá. Entonces la cabeza tiene que estar unida al cuerpo y el cuerpo unido a la iglesia. Y afirmó que cada miembro del cuerpo tiene la vida en Cristo. Y si todos formamos el templo y morada de Dios, aunque el concepto resulta difícil de entender, es la verdad que se desprende de esta epístola. Esto nos conduce a otro misterio, que es la segunda forma de unidad. Cristo es la cabeza y nosotros creyentes constituimos el cuerpo. Hay una unidad. En el versículo 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no puedo obligar a la persona que esté unida conmigo. Tiene que ser en paz. Y si no hay paz, ¿para qué quiero estar con alguien? Si no está, ¿cómo hacer paz? ¿Sí o no? Entonces, tiene que ser en paz. Es una unidad muy extraña para nosotros, pero Dios quiso que los suyos fuéramos el cuerpo que completara. Un ser glorioso, cuya cabeza es desde el cielo nutre a todos los miembros que están en la tierra. Ella los fortalece y se hace que sus representantes ante los ángeles y demás seres celestiales, la unidad alcanzada en Cristo. Aquí se menciona mucho, menciona mucho lo que son los ángeles, las huestes celestiales, las potestades, porque ellos tenían conocimiento de todas estas cosas espirituales, pero lo que ellos conocían era relacionado con sus filosofías y su idolatría. Otra cosa interesante que vemos aquí, hay una tercera fase del propósito de Dios, la reconciliación del universo.
La lectura de los primeros capítulos de Génesis ayudará a la comprensión del tema. Ahí observamos que siendo Dios el centro de la creación, todo lo que aparecía en escena era bueno en gran manera. Sin embargo, con la entrada del otro Dios, esa armonía se quebró. ¿Pero acaso dejará Dios las cosas de esta manera? En absoluto. Satanás condenando y la voluntad desterrada, y todo volverá a estar unido teniendo a Cristo. En Génesis 3:15 se hace le llaman un protoevangelio, o sea, el evangelio, desde ahí comenzó prácticamente el evangelio, donde le dice, por el pecado que hizo el hombre, ¿verdad? Perdió toda la autoridad del huerto. Entonces el diablo tenía el dominio, es lo que está hablando aquí. Pero cuando le dice que del linaje de la mujer iba a salir alguien que le iba a aplastar la cabeza, tú le dirás el carcañar, pero él te dirá en la cabeza. Está hablando de que la creación misma, por causa de la caída del hombre, la creación también fue dañada. Y cuando nosotros tenemos relación con Dios, también vamos a tener buena relación con la naturaleza, con lo que Dios ha creado, con las cosas que le pertenecen a Dios. Nosotros nos pertenecemos a Dios, la gente le pertenece a Dios, las plantas, los animales, los lagos, todo le pertenece a Dios, es la creación de Dios. O sea, entre más conscientes estemos de que todo le pertenece a Dios, más lo vamos a cuidar. No vamos a tirar basura donde no debemos. No es que nos venga el policía y... sencillamente la creación de Dios, no lo hagamos. Y todo eso lo que se refiere, dice, a la relación, porque él habla del cosmos, ¿verdad? Que va a ser reconciliado, va a ser creado. En Apocalipsis dice que va a ser creado un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo va a ser? No me pregunte, pero lo dice la palabra, porque realmente todo va a tener que ver con el hecho de que Cristo es el que va a reconciliar no solo al hombre, sino que también la creación. No sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos 10 minutos, dice. No se me están durmiendo, si no acabamos aquí. ¿Cuántos quieren que terminemos ya? Bueno, nos despiden en oración, hermano. Tengo una pregunta, pastor. Dígame. Ok, yo creí que los viajes de Pablo, o sea, todos fueron viajes, pero hace un ratito usted dijo el viaje misionero. Entonces quiere decir que no todos fueron viajes misioneros. Fueron viajes, pero unos fueron misioneros. No. Acuérdense que muchas veces Pablo no todo el tiempo que viajó fue en misión. Cuando lo llevaron, por ejemplo, encarcelado, no fue obra misionera, la hizo, pero realmente no como hablamos de los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. No, este viaje sí fue el segundo viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, cuando él quedó 3 años. O sea, yo creí que todos habían sido viajes. No creí que este específico para Éfeso era viaje misionero. Era viaje misionero, específicamente. ¿Qué es el motivo? Me quedó una pregunta. Tengo entendido, Pablo hizo un viaje express y luego hizo un viaje de 3 años. ¿Por qué hizo un viaje express? ¿Por qué no se quedó haciendo trabajo? La razón era que el quedarse en un solo lugar, para él era necesidad ir a alcanzar otros lugares. El hecho de que haberse quedado 3 años en ese lugar era porque dice que había mucha necesidad y se le habían abierto puertas para predicar el evangelio, y como era el centro, de ahí podía expandirse a otros lados. Es como decir una persona que tenga un negocio aquí en Los Ángeles, se le hace fácil porque es céntrico. Pero generalmente el apóstol Pablo, cuando hacía un viaje misionero o los viajes que hacía, generalmente eran un poco de tiempo que estaba, instituía la iglesia y luego se marchaba. Y era el propósito de él. Y lo leímos esto, lo leímos cuando dijimos que, especialmente en el libro de Corintios, ¿verdad? Y también, si no estoy mal, en el libro de
de Romanos también vimos de que él lo que quería decir, quería él abarcar lo más que pudiera. Acuérdense que en el libro de Romanos dijo que él hubiera querido ir a España. O sea, él quería que esto se fuera a otro. Él mismo lo dijo, no sé, no me recuerdo exactamente la cita, pero él dice que yo quiero llevar el evangelio donde no haya sido predicado. ¿Qué sentido tiene de que vayamos a predicarle a alguien que ya tiene conocimiento de Cristo y es más perdido que otro? Entonces, deje que el Señor le dé, ya tiene su iglesia, déjelo. Vamos a la gente que no conoce al Señor. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Le contesta la... No, sí, y ahí me cabe otra pregunta. De los viajes que hizo Pablo, Éfeso duró 3 años porque vio materia en trabajar. ¿En qué otro punto se quedó así más largo tiempo casi? Porque hubo materia que trabajar. ¿En Corintios? En Corintios. Pero, sí, hermana Eugenia. No le escucho. Romanos 15:20 es donde usted dijo de que él quería llevar el evangelio donde no se había predicado. Y yo me detuve en esto, hermano, porque le estuve diciendo, hermano, no pierda su tiempo con gente que va a otra iglesia. Porque hay muchas veces que nosotros, ya tiene su iglesia. Ya tiene su iglesia. Y llevemos el evangelio donde no lo conoce. Fíjense que es más fácil lidiar con gente que no había escuchado esto y lo escucha y tiene gran aceptación. Porque la gente que ya tiene su iglesia va a comenzar a comparar. Usted lo que el pastor le está diciendo es mentira. Y de repente usted dice, mejor me voy para la iglesia de donde va la fulana tal. No. El apóstol Pablo, contestando a su pregunta, es porque el apóstol Pablo no quería desperdiciar el tiempo. Él quería, para él era apremiante llevar el evangelio a otros lugares. Amén. Volvemos entonces. El enemigo sabe que este plan significa la destrucción porque él nunca podrá ser unido con la santidad. Y esa es una cualidad de Dios que dijimos. La cualidad de Dios, una de las cualidades de Dios es que es santo. Y por eso el diablo nunca va a tener relación. Muchos ahí equivocadamente dicen, si el diablo se hubiera arrepentido, hermano, no. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por consiguiente, lo resiste al máximo y aún inventa alternativas. Dios rechaza estos intentos paganos porque Él quiere ser el centro y la fuerza de la unidad de la iglesia, tanto en sus propósitos como en la experiencia que debe desarrollar en el mundo. Por ejemplo, lo vemos en el 5.18 y el 6.10, ¿verdad? Donde dice vamos a ver, dice, no os embriaguéis, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Habla entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el diablo quiere dividir porque sabe perfectamente de que dividiendo él va a conquistar. Entonces, ese es un propósito del diablo, pero en Éfeso él quiere y está diciendo que nos mantengamos la unidad. Y yo le digo a la iglesia, hermanos, permanezcamos unidos. No estemos deseando iglesia perfecta, pero sí deseamos una iglesia unida. Una iglesia donde, hermano, el enemigo no tenga cabida, para que el diablo no nos use, para que el enemigo no encuentre instrumentos a quien manipular. La iglesia es vulnerable cuando la iglesia está dividida. Cuando la iglesia está fragmentada, el enemigo entra y hace desastres. Al escribir estas líneas, el autor siente la tristeza al pensar que todas las divisiones entre los hermanos que el diablo ha logrado crear y mantener, aún en nombre de la verdad de la doctrina, detrás de todo esto está su propósito siniestro de desbaratar lo que Dios ha determinado realizar. No nos extraña, por lo tanto, la advertencia vehemente de Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Terminamos con esto.
Y ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? O sea, contestando un poquito a lo que decía el hermano Israel, es que también Pablo se dedicó en Éfeso porque allí era el epicentro de la adoración de los dioses. Claro, dioses paganos, griegos y romanos. Entonces, como allí era el epicentro, él necesitaba fortalecer a los hermanos y decirles cuál era la verdadera alabanza. Amén. Exacto. Por eso le digo que de ahí él estaba haciendo más trabajo efectivo para otros lugares, porque de ahí salía mucha gente para diferentes lados, porque era por decir, una ciudadela, un centro político. Estaba ahí, había mucho poder político y mucho poder religioso. Entonces el apóstol Pablo estaba aprovechando para poder hacer más trabajo evangelístico. Sí, mi hermano. Pastor, de la persona que se habló de las cartas que la llevó a Éfeso, que es Febe, está hablando de la misma hermana diaconisa de la que habló usted, del versículo 16 de Romanos, ¿verdad? Exactamente. Ella, hermana Febe, diaconisa. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? Ahora yo le doy una pregunta a usted. ¿En qué lo desafía a usted a conocer esta carta? Que no amarremos la lengua como Pablo, que no le paraba para evangelizar, no podíamos amarrar. ¿Alguien más? Que nosotros nuevamente nos está diciendo aquí en el capítulo 2, salvos por gracia. Porque Amén. muchas veces queremos nosotros hacer las cosas para agradar a Dios, pero la verdad, no vamos a poder hacer. No son las obras. ¿Alguien más? Participen, hermanos. Ese es el estudio, lo bonito del estudio. ¿Verdad? Si no sabemos, Nada más, preguntamos. ya. ¿Les da pena? Bueno, terminamos aquí entonces. Hermana